En medio de una ventisca en Montana, una carretera de montaña desapareció bajo el hielo y el viento. Un coche perdió el control. El acero se estrelló contra la piedra y la tormenta apagó el sonido como si nunca hubiera ocurrido. Minutos después, una camioneta avanzaba lentamente a través de la nevada. Dentro, un SEAL de la Marina conducía con su perro a su lado, en silencio. Entonces, el perro se movió. Ni un ladrido, solo tensión. El hombre soltó el acelerador. Los faros iluminaron la nieve. Y allí estaba, un coche destrozado, una mujer todavía dentro. Y una decisión que ya no podía esperar. Antes de empezar, dinos desde dónde nos ves. Y si esta historia te conmueve, suscríbete para no perderte ninguna otra historia de lealtad, valentía y corazón. Tu apoyo es fundamental. El invierno se cernía sobre la cordillera de Absaroka como un peso vivo, cubriendo de blanco las montañas y borrando los estrechos caminos que serpenteaban entre el pinar. Lucas Reed conducía despacio, con ambas manos firmes en el volante mientras la nieve azotaba el parabrisas. A sus 35 años, poseía la clase de quietud que no provenía de la paz, sino de una larga práctica. Su rostro era anguloso y curtido más allá de su edad, con una barba oscura que bordeaba una mandíbula que rara vez se relajaba. Sus ojos, de un gris pálido, permanecían fijos en el camino, con la silenciosa vigilancia de alguien entrenado para anticipar el peligro, donde otros solo veían el clima. Ya no llevaba uniforme, solo una gruesa chaqueta de invierno y guantes desgastados y delgados en los dedos. Pero su forma de mantenerse, erguido, controlado, alerta, delataba al hombre que solía ser. Un SEAL de la Marina no desaprendía hábitos. Solo los enterraba. A su lado, Atlas permanecía rígido en el asiento del copiloto. El pastor alemán tenía 6 años, negro y canela, con un pecho ancho e inteligentes ojos ámbar. La nieve se aferraba a los bordes de su pelaje donde rozaba la puerta. Atlas había sido un perro militar, entrenado para rastrear, detectar y proteger. Incluso ahora, mucho después de su licenciamiento, se movía con disciplina y determinación. Rara vez ladraba. Cuando lo hacía, importaba. Lucas se dirigía cuesta arriba hacia un lugar que no había visitado en años, la cabaña. Pertenecía a su tío Daniel, un guarda forestal que lo había criado a trocitos, con visitas de vacaciones, semanas de verano, fines de semana robados cuando la vida se lo permitía. Daniel era alto y delgado, con la piel quemada por el viento y las manos ásperas por la cuerda y la savia de pino. Le enseñó a Lucas a pescar en un arroyo congelado, a hacer una fogata que no humeara, a liberar a un ciervo atrapado en una trampa ilegal sin que lo mataran a patadas. Sobre todo, le enseñó una regla que se le quedó grabada más profundamente que cualquier cosa que los militares le hubieran inculcado. No te vayas. Daniel había muerto durante una tormenta de invierno años atrás, desapareciendo en algún lugar cerca de esta misma cabaña. Encontraron sus huellas. Nunca lo encontraron. Ahora el condado había enviado un aviso. La estructura era insegura, demasiado remota, demasiado peligrosa. Sería desmantelada antes de la próxima temporada. Lucas se dijo a sí mismo que venía a recoger herramientas, papeleo, tal vez algunos objetos personales, pero la verdad le pesaba aún más en el pecho. Venía a despedirse. El camino se estrechó, el hielo brillaba bajo la nieve recién caída. Lucas soltó el acelerador. Fue entonces cuando Atlas se puso rígido. Las orejas del perro se adelantaron bruscamente, con el cuerpo tenso, un sonido sordo vibrando en su garganta. No fue un ladrido, ni un gruñido, sino una advertencia que Lucas reconoció al instante. Su pulso se aceleró. Lucas redujo la velocidad de la camioneta, las luces delanteras barriendo el banco de nieve a la derecha. Cristales metálicos, la silueta de un vehículo medio tragado por la nieve acumulada. Se detuvo. Lucas agarró su linterna y abrió la puerta, el viento atravesando instantáneamente su chaqueta. Atlas ya estaba fuera, hundiendo las patas mientras se dirigía con urgencia hacia el accidente. Una camioneta yacía aplastada contra la pared rocosa, con la parte delantera doblada hacia adentro como papel. El parabrisas se había hecho añicos. Había nevado a cántaros dentro. Lucas se acercó con cuidado, con el corazón latiendo con fuerza. Encendió la luz a través de la ventana rota. Una mujer estaba sentada desplomada en el asiento del conductor. Parecía tener unos 35 años, alta y esbelta,
incluso en su posición encorvada. Su cabello castaño oscuro estaba recogido suelto, con mechones congelados sobre su piel pálida. La sangre trazaba una fina línea desde un profundo corte en su frente, desapareciendo bajo su ceja. Sus labios se habían vuelto azules. No se movía. Lucas forzó la puerta con un gruñido. El metal chirrió en protesta. Metió la mano, buscando su cuello con los dedos, un pulso, débil, pero allí. La imagen lo golpeó como un puñetazo. Por una fracción de segundo, el mundo se inclinó, reemplazado por otra carretera, otro vehículo, otra mujer atrapada tras un cristal roto mientras los disparos resonaban en la distancia. Una voz por la radio, la suya. No vuelvas. No tenemos tiempo. Tragó saliva con fuerza, tranquilizándose. Esta vez no. Habló en voz alta, firme y tranquilo, como había aprendido a hablarle al pánico. ¿Estás bien? Te tengo. La mujer no emitió ningún sonido. Lucas trabajó rápido. Estabilizó su cuello, buscando una lesión espinal evidente. Su pierna derecha estaba atrapada torpemente bajo el tablero, con una hinchazón ya visible. Una fractura podría ser peor. La hipotermia era la amenaza inmediata. Atlas se apretó contra él, su cuerpo irradiando calor, rozando con la nariz la mano congelada de la mujer. Bien, murmuró Lucas. Quédate. La envolvió en una manta de emergencia de la camioneta. Luego con otra. Aplicó presión sobre la herida de su frente, arrancándose la tela de la manga cuando se quedó sin gasa. La sangre disminuyó. La tormenta empeoró. El viento aullaba como algo vivo. Lucas examinó la carretera. No había otros autos. Ninguna posibilidad de ayuda. La señal celular parpadeaba inútilmente en su teléfono. Tomó la decisión sin dudarlo. La cabaña estaba más cerca que el hospital más cercano, y tenía calefacción. Con cuidado, le liberó la pierna lo suficiente como para soltarla, apretando los dientes contra su grito inconsciente. La levantó en sus brazos. Era más ligera de lo que esperaba, todos los ángulos agudos y el calor frágil se desvanecían. Atlas caminó pegado al costado de Lucas mientras regresaban a la camioneta. Para cuando la cabaña apareció a la vista a través de la nieve que soplaba, la respiración de la mujer se había vuelto peligrosamente superficial. Lucas abrió la puerta de una patada y la llevó adentro. El familiar olor a madera vieja y ceniza lo envolvió como un recuerdo. La recostó suavemente cerca de la fría chimenea. Por primera vez en horas, se permitió respirar. La cabaña olía a pino viejo, ceniza y hierro frío. Lucas recostó a Clare cerca de la chimenea y cerró la puerta contra el viento, apoyando el hombro hasta que el pestillo se trabó. La tormenta azotaba las paredes, pero los gruesos troncos resistieron. Este lugar siempre había sabido resistir. Trabajó sin dudar, sin chaqueta, sin guantes. Los hábitos regresaron como el músculo recuerda antes que la mente. Volvió a revisar sus vías respiratorias, contó las respiraciones y luego retiró la manta de emergencia para reevaluar. La piel de Clare estaba pálida como la cera, con pecas tenues en sus pómulos. Sus pestañas oscuras estaban apelmazadas por la nieve derretida. El corte en su frente había disminuido, pero no había parado de sangrar. Su pierna derecha, hinchada a la altura de la espinilla, con el ángulo incorrecto, le hizo apretar la mandíbula. Tranquila, murmuró, más para sí mismo que para ella. Lucas encendió el fuego rápidamente, buscando la llama de las brasas que había guardado años atrás y de la leña seca apilada donde su tío siempre la guardaba. El calor arreció. Sacó una gruesa colcha de lana del baúl de cedro y se la echó encima, luego se puso a trabajar con mucho cuidado. Presión en la herida. Envoltura limpia. Entablilló la pierna con una tablilla de cajón y trozos de cuerda que encontró donde siempre habían estado. Mantuvo la voz baja y firme, nombrando cada paso como había aprendido en lugares lejanos. Atlas se colocó junto a la puerta, con los hombros anchos y rectos, los ojos ámbar alerta. El pelaje negro y canela del perro humeaba levemente mientras la nieve se derretía. Con 6 años y aún en plena actividad, Atlas tenía la clase de concentración que no se desvanecía con el tiempo. Se movió una vez, luego se tumbó, con la barbilla en pausa, bloqueando la corriente de aire con el cuerpo. Cuando el viento golpeó la ventana, levantó la cabeza y escuchó, luego volvió a acostarse. El teléfono parpadeó en la mano de Lucas. Faltaba una barra. Probó la radio. Estática.
El camino que bajaba de la montaña se había cerrado antes del anochecer. Había escuchado la última actualización mientras subía. Incluso si lograba llegar a un hospital, el viaje sería arriesgado con una mujer que ya estaba perdiendo calor. La cabaña era la elección correcta. Clare entraba y salía, respirando superficialmente, las palabras se le escapaban. El camino. Hielo negro, susurró una vez, con los ojos aún cerrados. Casi había llegado. Un escalofrío la recorrió, tan violento que le castañetearon los dientes. Lucas le apretó los antebrazos con las manos cálidas. Quédate conmigo, dijo. Deslizó una tetera sobre la estufa, atento a la leve promesa de calor, y le arropó otra manta sobre los hombros. Cuando sus temblores disminuyeron, asintió una vez, permitiéndose un respiro. El tiempo pasó en fragmentos. El fuego necesitaba ser alimentado. El viento arreció y amainó. Atlas se levantó para beber del cuenco. Lucas se sentó y luego regresó a su puesto. El pulso de Clare se estabilizó, luego bajó, y luego se estabilizó de nuevo. Lucas lo rastreó todo con un reloj que había sobrevivido desiertos, agua salada y la larga calma posterior. Cuando el agotamiento lo acosaba, el recuerdo llenaba el espacio. La voz de su tío, tranquila como la nieve que caía. La forma en que Daniel había mantenido su teléfono en silencio en el bosque, creyendo que las emergencias podían esperar si el bosque lo necesitaba más. El último mensaje, simple, ordinario, fácil de ignorar. Lucas lo había leído entre revisiones de equipo, ya medio ido a otro continente. Joya y cabaña Kimachutasing. Había querido devolver la llamada. Siempre lo había querido. La tetera cantaba. Lucas vertió agua caliente en una taza y la acercó a los labios de Clare, dejando que el vapor le calentara la cara antes de convencerla de tomar un sorbo. Tragó saliva apenas. El color regresó a sus mejillas poco a poco, un amanecer frágil. Cerca de la mañana, la tormenta se atenuó hasta convertirse en un susurro constante. Una luz grisácea se filtraba a través de los cristales esmerilados de la ventana. Clare se movió, frunciendo el ceño, conteniendo la respiración al recuperar la conciencia. Abrió los ojos de golpe, marrón oscuro, penetrantes incluso a pesar del dolor. E intentó sentarse. Oye, dijo Lucas, con las manos en alto, las palmas abiertas, la voz suave pero firme. No, estás a salvo. Su mirada se dirigió al fuego, las ásperas paredes dentadas, el perro junto a la puerta. El pánico se apoderó de él, luego flaqueó. Atlas se levantó y se acercó, apoyando la cabeza en el borde de la cama con cuidadosa gravedad. Clare se congeló y luego dejó escapar un suspiro tembloroso. Está bien, susurró. Está bien, soy Lucas, dijo. Tuviste un accidente. La tormenta cerró el camino. Yo te traje aquí. Ella asintió, tragando saliva. Le palpitaba la frente. Levantó la mano y siseó cuando sus dedos rozaron el vendaje. Mi pierna está entablillada, respondió Lucas. Te conseguiremos ayuda tan pronto como se abra el camino. Sus ojos se suavizaron al mirar al perro. ¿Y él? Atlas, dijo Lucas. Él te encontró. La cola de Atlas golpeó una vez contra el suelo, contenida pero inconfundible. Clare se recostó, la lucha drenando de sus hombros. Observó el fuego un momento y luego giró la cabeza hacia Lucas. Gracias, dijo con voz más firme, por no pasar de largo. Lucas no respondió de inmediato. Apoyó el fuego, revisó las juntas de las ventanas y regresó a su silla. Descansa, dijo por fin. Tenemos tiempo. Afuera, la montaña exhalaba. Adentro, la cabaña resistía. La mañana regresó a la cabaña sin ceremonias. La luz se filtraba por las ventanas esmeriladas en láminas pálidas, tocando las tablas del suelo y la tosca mesa de oración, donde el polvo aún recordaba a otros inviernos. La tormenta había aflojado, dejando tras de sí un silencio tan absoluto que parecía merecido. Clare despertó esta vez con menos confusión. El dolor la recibió primero, agudo y preciso en la pierna, sordo y palpitante en la frente. Respiró a través de él, probando lo que su cuerpo le permitía. Incorporarse le costó esfuerzo, pero lo consiguió, apoyando una mano en el catre. Era alta y delgada, con la economía de una corredora, movimientos cuidadosos más que frágiles. Su cabello castaño oscuro, normalmente arreglado, colgaba suelto sobre sus hombros.
Unos mechones plateados reflejaban la luz que no se había molestado en ocultar. Había determinación en su postura, incluso herida, como si hubiera aprendido hacía mucho tiempo a no esperar permiso para aguantar. Lucas se dio cuenta enseguida. Siempre lo hacía. No deberías forzarte, dijo desde la estufa, con voz tranquila, sin crueldad. Se había afeitado esa mañana con agua fría y un espejo roto, la barba incipiente ya le estaba afilando la mandíbula. Se movía con silenciosa eficiencia, sirviendo café en una taza desportillada que había pertenecido a su tío. Pero puedes sentarte, pero no pruebes suerte. Clare esbozó una leve sonrisa. Nunca se me dio bien eso. Atlas yacía entre ellos, estirado donde el calor tiraba del suelo. Levantó la cabeza cuando Clare se removió, moviendo las orejas una vez, y luego volvió a acomodarse. La perra había aceptado su presencia con el simple juicio animal. Perteneció allí hasta que dejó de pertenecer. Los días siguientes encontraron su propio ritmo. Clare aprendió poco a poco los límites de su lesión. Una vuelta lenta desde donde lo habían atrapado hasta la mesa. 2 pasos más. Al día siguiente, Lucas ajustó la férula y controló la hinchazón con la misma precisión silenciosa que aplicaba a todo lo demás. Cocinaba comidas sencillas, frijoles, arroz, carne seca, estirando provisiones destinadas a una persona para convertirlas en suficientes para 2 sin hacer comentarios. Por las tardes, Clare hablaba. Le contaba sobre el viaje, sobre la reunión a la que pretendía llegar antes de que se acercara la tormenta. Había insistido en ir ella misma, a pesar de las advertencias, porque escuchar importaba más que enviar representantes. La carretera se había congelado más rápido de lo previsto. Un momento de pérdida de control. Piedras precipitándose hacia su parabrisas, luego nada. Lucas escuchaba sin interrupciones, con la mirada fija, las manos en torno a su taza. No ofreció garantías ni explicaciones. Simplemente absorbió sus palabras como había aprendido a absorber informes y confesiones por igual. Por las noches, cuando el fuego ardía bajo y la montaña se acercaba, él comenzaba a hablar a su vez. No sobre la guerra, no sobre lugares donde los nombres ya no importaban. Habló de su tío, Daniel Reed, un guardabosques de rostro curtido y una inquebrantable convicción de que la responsabilidad no terminaba con la jornada laboral. Lucas le contó sobre las mañanas de vacaciones en esta misma cabaña, despertándose antes del amanecer para revisar las trampas, no para cazar, sino para liberar lo que se hubiera metido en peligro. Sobre las líneas de pesca que se cortaban porque no era necesario sacarlas del río cada vez. Sobre aprender que algunos rescates dejaban cicatrices y otros no, pero todos valían la pena intentarlo. ¿Y la tormenta?, preguntó Clare una noche con cuidado, como si pisara hielo fino. Los ojos de Lucas permanecieron fijos en el fuego. El invierno cayó con fuerza. Subió a revisar la cabaña. Dijo que no era grave. Apretó la boca. Una pequeña fractura en su control. Vi el mensaje. No devolví la llamada. Las palabras se asentaron entre ellos. Atlas se acercó a Lucas, apoyando la cabeza en la bota del hombre. La mano de Lucas encontró el pelaje del perro sin mirar, los dedos presionando una calidez familiar. Pensé que ya habría tiempo, dijo Lucas. Siempre lo hay. Hasta que no lo haya. Clare no respondió de inmediato. En cambio, extendió la mano, dejando que Atlas le oliera los dedos antes de aceptarlos. El perro se inclinó hacia su tacto, firme y presente, anclando el momento. Lo siento, dijo en voz baja, no como una disculpa, sino como un reconocimiento. Al cuarto día, cuando el cielo se despejó lo suficiente como para revelar el azul a través de las ramas, Clare se quedó junto a la ventana, con el peso cuidadosamente equilibrado. Observó a Lucas afuera, partiendo leña con golpes metódicos, con el aliento blanco en el frío. Había una firmeza en él que denotaba una larga práctica manteniendo las cosas unidas, incluido él mismo. Entonces se dio cuenta de que este lugar no era un simple refugio. Era un ajuste de cuentas, y que lo que la había traído allí aún no había terminado de desplegarse. Esa noche, Atlas se acurrucó cerca de la chimenea, medio bloqueando el paso como si protegiera el espacio mismo. Clare durmió sin despertar del dolor. Lucas se sentó más tiempo del necesario, escuchando cómo la cabaña se acomodaba a la respiración de la montaña. En algún lugar bajo el silencio, algo se estaba alineando.
La cabaña adquirió un tipo de silencio diferente una vez que el clima amainó. Suficiente para que el trabajo volviera. No el silencio de la supervivencia, sino el murmullo constante de los días que continuaban. Clare se incorporó a la mesita junto a la ventana, con su portátil en equilibrio sobre una pila de viejos manuales del Ranger. La luz del sol se dibujaba en la veta de la madera, atrapando el polvo que llevaba años esperando ser removido. Ahora parecía diferente, todavía cuidadosa con su pierna, pero serena. Clare Morgan se comportaba con una gracia controlada, alta y delgada, con los hombros rectos, como si hubiera aprendido desde pequeña a ocupar habitaciones donde su presencia era cuestionada. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta baja, con algunos mechones escapando para enmarcar un rostro marcado por la inteligencia más que por la dulzura. El corte en la frente había empezado a cicatrizar, dejando una fina línea que no ocultaba. Sus ojos, penetrantes y castaños, apenas se perdían de vista. Lucas se movía en silencio a su alrededor, dividiendo su tiempo entre revisar el generador, reparar una persiana suelta y vigilar a Atlas, que patrullaba el perímetro con profesional desinterés. El perro se detenía de vez en cuando para olfatear el viento, y luego volvía a tumbarse cerca de los pies de Clare, una silenciosa tranquilidad que ninguno de los dos reconocía. En voz alta. La pantalla de Clare se llenó de mapas e informes. Trabajó lenta y deliberadamente, comparando antiguas revisiones de seguridad con los programas de mantenimiento. Era un terreno familiar. Registros en papel, evaluaciones de riesgos, decisiones reducidas a porcentajes. Siguió una línea más allá de lo que había hecho antes, abriendo un informe de años atrás. Bajo riesgo, decía. Se quedó sin aliento. El corredor de datos se estrechó. Las coordenadas de ubicación se superponían con el límite del bosque. Una línea de transmisión pasaba cerca de la cresta. La fecha, invierno, la misma semana en que la tormenta se había llevado al tío de Lucas. Clare se recostó, la silla crujió bajo ella. Sentía un hormigueo en la piel como si la cabaña se hubiera enfriado. Miró la pantalla, luego la ventana, luego de nuevo, como si las propias montañas pudieran contradecir lo que veía. Atlas levantó la cabeza, percibiendo el cambio. Se levantó y le dio un suave toque en la rodilla con la nariz. Estoy bien, murmuró, aunque las palabras sonaron huecas. Volvió a leer el informe, la recomendación de retrasar la inspección debido al mal tiempo. La anotación que indicaba el seguimiento como no urgente, la firma al pie, suya. Clare cerró el portátil con cuidado, con las manos firmes, incluso cuando algo en su interior se quebró. Durante años se había dicho a sí misma que el liderazgo significaba tomar la mejor decisión con la información disponible, que ningún sistema podía dar cuenta de todas las variables. Esa responsabilidad se diluía a medida que ascendía. De pie en esa cabaña, con la montaña respirando afuera y el fuego ardiendo suavemente tras ella, esas verdades se sentían débiles. Lucas entró con un montón de leña y se detuvo al ver su rostro. Dejó los registros sin comentarios y esperó. Hay algo que necesito decirte, dijo Clare. Se sentaron uno frente al otro a la mesa. Clare habló sin notas, sin marcos legales. Describió el informe, la clasificación, el cronograma. No suavizó el lenguaje ni se escudó en el proceso. Al llegar al final, sostuvo la mirada de Lucas. Lo firmé, dijo. No conocía a tu tío. No sabía que alguien iría aquí esa semana, pero aprobé una decisión que decía que esta área no necesitaba atención inmediata. El silencio que siguió fue largo y espontáneo. Lucas no apartó la mirada. No apretó la mandíbula ni los puños. Escuchó con atención, como siempre. Tras un momento, asintió. Leí un mensaje y no devolví la llamada, dijo. Otro tipo de firma. El mismo resultado. A Clare se le hizo un nudo en la garganta. No me debes perdón. No estoy aquí para dártelo, respondió Lucas. Su voz no tenía filo, solo un hecho. Estoy aquí porque aquí es donde estamos. Atlas se movió entre ellos, apoyando la cabeza en la rodilla de Lucas y luego girándose para apoyar brevemente la barbilla en la bota de Clare. La simple simetría rompió la tensión sin borrarla. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Clare en voz baja. Lucas se recostó, con la mirada fija en la ventana, en la hilera de árboles por donde solía caminar su tío. Eso depende de si quieres cambiar el significado de bajo riesgo. Clare inhaló, con la decisión ya tomada.
Sí, quiero. Hablaron entonces, no con grandes declaraciones, sino con paso cauteloso. Clare explicó lo que requeriría revisar la evaluación, inspecciones independientes, aportaciones de la comunidad, aceptar retrasos y costes. Lucas habló de las realidades del terreno. Lugares donde los mapas fallaban. Datos estacionales ignorados. Personas que los sistemas olvidaban. Ninguno alzó la voz. Ninguno se defendió. Estaban construyendo algo frágil, pero honesto, una comprensión compartida de la responsabilidad que no terminaba en la firma. Esa noche, Clare volvió a abrir la portátil. Esta vez, ella redactó un memorando que no sería popular. Hizo una pausa antes de enviarlo, con los dedos suspendidos. Una vez que esto se extinga, dijo, no será silencioso. Lucas sostuvo su mirada. No debería serlo. Lo envió. El fuego crepitó. Atlas dio una vuelta y se tumbó, satisfecho. Afuera, la montaña guardaba su silencio, no como acusación, sino como testigo. La idea no llegó de golpe. Tomó forma como la mayoría de las cosas honestas, lenta, desigualmente, con espacio para la duda. Clare estaba de pie cerca de la ventana mientras hablaba, con el peso aún cuidadosamente desplazado de su pierna herida. La luz de la montaña perfilaba su figura alta, delgada pero firme, la postura de alguien acostumbrado a asumir la responsabilidad sin apoyarse en ella. Su voz era tranquila, mesurada, pero algo nuevo la impregnaba ahora. No urgencia, sino compromiso. Seguimos hablando de arreglar lo que salió mal, dijo. ¿Pero qué pasa si el objetivo no es arreglar un error? ¿Y si es cambiar las reglas que lo permitieron? Lucas escuchaba desde el banco de trabajo donde reparaba una linterna rota que su tío había guardado para décadas. No lo interrumpió. Rara vez lo hacía cuando alguien pensaba en voz alta. Clare se volvió hacia él, con la mirada penetrante pero sin reservas. El proyecto no termina en las líneas eléctricas. Nunca debería haberlo hecho. No aquí. Lo explicó con claridad. Un enfoque reestructurado que trataba a las comunidades remotas como socios, no como notas al pie. Revisiones de seguridad estacionales que tenían en cuenta la realidad invernal, no las proyecciones del calendario. Sensores de alerta temprana a lo largo de tramos vulnerables de la línea. Unidades de energía de respaldo para cabañas. Estaciones de guardabosques, casas aisladas y corredores de vida silvestre, reales, mapeados por personas que realmente caminaron por el terreno. Lucas dejó la linterna. Encontrarás resistencia. Ya la estoy, respondió Clare. Una leve sonrisa sin humor cruzó su rostro. Pero la resistencia no es lo mismo que estar equivocado. Echó un vistazo a la cabaña, las paredes marcadas por el tiempo, la chimenea ennegrecida por años de incendios. Este lugar no debería ser borrado. Debería ser utilizado. Fue entonces cuando lo dijo. Conservamos la cabaña. La convertimos en una estación de seguridad invernal para excursionistas, guardabosques, cualquiera que se quede atrapado aquí, y para animales. La palabra se instaló en la habitación. Lucas miró el suelo, luego la viga en la que su tío había tallado las iniciales décadas atrás. Le habría gustado. El primer equipo llegó 2 días después, una vez que se reabrieron las carreteras. Llegaron en un par de camiones cubiertos de nieve, cargando equipo y un discreto escepticismo. Los ingenieros eran gente práctica, con botas gastadas y chaquetas sencillas. Entre ellos estaba Mark Ellison, de unos 40 años, de hombros anchos, barba recortada y ojos que medían el terreno como algunos hombres miden habitaciones. Al principio habló poco, prefiriendo observar. Años en operaciones de campo le habían enseñado que los mapas mentían más de lo que ayudaban. Clare presentó a Lucas con sencillez. Conoce esta tierra. Eso fue suficiente. Lucas los condujo al bosque, moviéndose con la seguridad de quien interpreta el terreno como un lenguaje. Señaló lugares donde la nieve se acumulaba engañosamente poco profunda, donde el viento erosionaba el hielo formando trampas. Les mostró una vieja cabaña medio enterrada más allá de la cresta, sin marcar, sin mantenimiento, invisible en todas las cartas digitales. Esta, dijo, descansando. Mano enguantada contra la puerta deformada. La gente todavía la usa. Simplemente no hablan de ello. Atlas trabajaba delante de ellos, con el hocico bajo y la cola firme.
El pelaje del pastor alemán se había espesado contra el frío pelaje negro espolvoreado de blanco. Se detuvo de repente, con las orejas ladeadas, y luego se desvió del sendero. Lucas lo siguió sin preguntar. Encontraron un ciervo mulo enredado en una trampa oxidada, con la pata sangrando y la respiración agitada por el miedo. El equipo se quedó paralizado, inseguro. Lucas se arrodilló lentamente, en voz baja, con las manos precisas. Atlas mantuvo la posición, tranquilo e inofensivo, su presencia anclando el momento. Cuando el animal finalmente se liberó, Mark exhaló. Eso no estaba en el plan. Lucas se puso de pie, sacudiéndose la nieve de las rodillas. Ese era el punto. Durante los días siguientes, surgieron patrones. Senderos de fauna que se cruzaban con rutas de mantenimiento, líneas eléctricas que atravesaban corredores migratorios, cabañas que solo existían en la memoria y el uso, no en los registros. Cada descubrimiento redefinía el alcance del proyecto. Clare lo observaba desarrollarse con algo parecido al alivio. Este era un trabajo que tenía sentido. Por la noche, la cabaña se llenó de nuevo, no de silencio, sino de propósito. Mapas extendidos sobre la mesa, radios cargando junto a la chimenea, Atlas dormido en el centro de todo, una brújula viviente apuntando hacia lo que importaba. Instalaron los primeros sensores antes de que terminara la semana, no como piloto, sino como una promesa. La última noche, antes de que el equipo descendiera de la montaña, Lucas se quedó afuera, con el aliento enturbiando el aire. Clare se unió a él, apoyándose ligeramente en la barandilla. Una vez que esto se haga público, dijo, no se tratará solo de seguridad. Se tratará de responsabilidad. Lucas asintió. Así es como debe ser. Ella lo miró, luego lo miró con atención. No tienes que seguir involucrado. Lo sé, respondió. Pero quiero hacerlo. Tras ellos, la cabaña resplandecía. Ya no era una reliquia de la pérdida, sino un punto viviente en el mapa. Y por primera vez en años, Lucas sintió que algo cambiaba, no un cierre. Una dirección. La reacción llegó más rápido de lo que Clare esperaba. Comenzó con correos electrónicos marcados como urgentes, luego llamadas programadas a horas imposibles, luego una citación que no dejaba margen para la negociación. Para cuando Clare abandonó la montaña, caminando con cuidado, con una férula en la pierna y la determinación endureciéndole la columna, la historia ya había cobrado forma sin su consentimiento. Sobrecostos, retrasos, exceso de alcance, palabras afiladas hasta convertirse en acusaciones. En la sala de juntas, lejos del bosque, el aire se sentía enrarecido de otra manera. Paredes de cristal, acero pulido, rostros dispuestos en una neutralidad practicada. Clare estaba de pie al final de la mesa, alta y serena, con su cabello oscuro recogido hacia atrás con fuerza, su chaqueta a medida incapaz de ocultar la leve rigidez en sus movimientos. No se apoyó en la mesa. Nunca lo había hecho. Frente a ella se sentaban hombres y mujeres que medían el riesgo en márgenes y trimestres. Algunos evitaban su mirada. Otros la miraban con irritación apenas disimulada por la preocupación. La intención puede ser admirable, dijo un director, un hombre de cabello canoso con una postura inmaculada y una voz entrenada para sonar razonable, pero la intención no justifica este nivel de exposición. Clare escuchó. Siempre lo hacía. Cuando hablaba, no era para defenderse. Justifica la responsabilidad, respondió. La votación fue rápida. La destituyeron de su cargo de directora ejecutiva en espera de una revisión. Afuera del edificio, las cámaras esperaban. Los titulares seguían. Clare no dejaba de caminar. Lucas observaba la cobertura desde una pequeña habitación de motel cerca de las colinas. Atlas yacía a sus pies. La barbilla descansaba sobre las patas cruzadas. Las orejas del perro se movían con cada voz alzada en la televisión, percibiendo la tensión incluso cuando Lucas permanecía aparentemente tranquilo. Clare llegó tarde esa noche, con el abrigo espolvoreado con sal de carretera, el rostro pálido pero intacto. Dejó su bolso lentamente, como si eligiera la quietud antes que el colapso. Siento que te hayas visto envuelto en esto, dijo. Lucas negó con la cabeza. Yo elegí dónde pararme. Las inspecciones independientes comenzaron a la mañana siguiente. Recorrieron pueblos de montaña y granjas dispersas, valles donde las líneas eléctricas atravesaban campos de nieve y crestas donde el viento nunca cesaba.
Lucas recorrió cada sitio con los inspectores, con una presencia silenciosa pero que le daba estabilidad. Hablaba cuando los mapas fallaban, cuando los informes contradecían el terreno, cuando un porcentaje ignoraba una realidad. En un lugar, una pareja de ancianos estaba junto a su cabaña, con las manos juntas contra él. Frío. La mujer, Marta Hill, pequeña y encorvada por la edad, con el cabello canoso recogido bajo un gorro de lana, habló en voz baja sobre un corte de luz de 3 días durante una tormenta. Su esposo, Ed, corpulento incluso a sus 80 años, con la mandíbula apretada por la terquedad de siempre, señaló la ladera donde se acumulaba hielo cada invierno. Dijeron que era de bajo riesgo, dijo. Yo digo que es cuestión de tiempo. Lucas asintió. Había escuchado ese lenguaje antes, no en salas de juntas, sino sobre el terreno. Atlas recorría el perímetro, con el hocico pegado a la nieve y la cola nivelada. Se detuvo cerca de una rama caída, medio enterrada bajo la nieve, olfateó y luego retrocedió. El inspector marcó la ubicación sin hacer comentarios. Los datos se acumulaban. También las historias. Una estación de guardabosques que se quedaba sin calefacción en la peor hora posible. Una línea que se congelaba cada febrero. Fauna silvestre encontrada muerta bajo corredores que nunca habían sido monitoreados. Cada incidente por sí solo podría haber sido descartado. Juntos, formaban un patrón demasiado claro para ignorarlo. La atención pública seguía los hechos. Los periódicos locales publicaban fotografías de las inspecciones. Las reuniones comunitarias se llenaron a rebosar. La gente hablaba, no enfadada, pero con firmeza, por haber sido vista por fin, por alguien que finalmente la escuchaba. Clare asistía cuando podía, sentada en silencio al fondo de las salas, tomando notas que nadie le pedía. Respondía directamente a las preguntas cuando se le dirigían. No hacía campaña, por supuesto. Trabajaba. Lucas estuvo a su lado más de una vez, con los brazos cruzados, su presencia inconfundible. Cuando le preguntaron por qué estaba involucrado, respondió simplemente, porque el bajo riesgo es donde la gente sale perjudicada. La Junta no pudo soportar el cambio. La respuesta del mercado vino después. Los inversores que esperaban caos encontraron estabilidad. Las proyecciones a largo plazo mejoraron. Las curvas de riesgo se aplanaron. Las evaluaciones de seguros cambiaron. El mismo director que había cuestionado el juicio de Clare ahora se aclaró la garganta durante una sesión de emergencia. Los datos, dijo con cautela, apoyan la continuidad. La votación para restituirla en su puesto anterior con menos objeciones que su destitución había suscitado. Clare regresó a la oficina en silencio, retomando su puesto sin ceremonias. Su primera directiva no fue una celebración. Fue estructural, hacer que los cambios fueran permanentes. Los precios de las acciones subieron en las semanas siguientes, sin mucha intensidad, de forma fiable. El proyecto recibió la aprobación total. No como una excepción, sino como un nuevo estándar. La confianza pública llegó, ganada con esfuerzo y más duradera. Una noche, de vuelta en la cabaña, Clare se quedó en el porche observando cómo el cielo se transformaba del acero al índigo. La montaña respiraba como siempre. Perdí algo, dijo. Lucas se apoyó en la barandilla junto a ella. Tú también ganaste algo, asintió. Lo sé. Atlas se sentó entre ellos, firme y cálido, una constante silenciosa. Bajo ellos, las luces brillaban donde antes no lo había hecho ninguna, y por primera vez desde la tormenta, el futuro parecía merecido. El invierno regresó suavemente esta vez, no como una amenaza, sino como una presencia, una nieve silenciosa asentándose en el bosque, lo suficientemente ligera como para suavizar el suelo sin borrarlo. La cordillera de Absaroka ya no parecía un lugar que absorbiera a la gente entera. Se sentía vigilada, cuidada. El programa había crecido más allá de su diseño original. Lo que comenzó como una medida correctiva se había convertido en un principio. La seguridad comunitaria y la protección de la fauna ya no eran apéndices de la estrategia de la empresa. Eran su columna vertebral. Las inspecciones estacionales eran obligatorias. Las voces locales eran parte del proceso, no una cortesía al final. Las estaciones de emergencia salpicaban los corredores de alto riesgo, cada una abastecida, mapeada y monitoreada. Lucas Reed lideraba los equipos de campo con una autoridad que no dependía del rango.
Vestía la misma chaqueta de invierno de siempre, con la barba corta y el cabello oscuro con canas que no se molestaba en ocultar. Su rostro mostraba las líneas duras de un hombre moldeado por las consecuencias, pero algo en sus ojos había cambiado. La vigilancia permanecía. El aislamiento, no. Entrenaba a las cuadrillas como antes entrenaba a las unidades. Objetivos claros, evaluaciones de riesgos honestas, sin atajos disfrazados de eficiencia. Les enseñó a interpretar los patrones de viento en pasos estrechos, como las huellas de animales advertían de peligros ocultos, como el silencio en el bosque a menudo significaba que algo había salido mal. Su pasado ya no atormentaba el trabajo. Lo informaba. Atlas estaba en todas partes. El pastor alemán se había ganado una reputación sin esfuerzo. Pelaje negro y canela espeso para protegerse del frío. Movimientos decididos, mirada alerta pero amable. Caminó delante de los equipos de reconocimiento, olfateando cables dañados, ramas caídas, señales de fauna atrapada. Los niños de los pueblos de montaña conocían su nombre. Los guardabosques confiaban en su instinto. Los equipos de rescate esperaban su señal. Lo llamaban el perro del bosque. Atlas aceptó el título como aceptaba todo, sin ceremonias. La cabaña seguía siendo el corazón de todo. Había sido reforzada, no reconstruida. Se instaló discretamente un sistema de energía solar. Radios de emergencia instaladas cerca de la puerta. Un libro de registro reposaba sobre la mesa donde el tío de Lucas una vez tomó su café de la mañana. Los nombres llenaban sus páginas. Fechas, notas meteorológicas, vidas que pasaban. Clare Morgan los visitaba siempre que podía. Llegaba sin escolta, vestida con sencillez, el cabello a menudo suelto por el frío, la fina cicatriz en su frente ya no ocultaba. El liderazgo no había suavizado su postura, pero sí la había profundizado. Escuchaba más de lo que hablaba. Cuando hablaba, lo hacía con una claridad ganada a pulso. En una tranquila tarde de invierno, ella y Lucas estaban en el porche, observando la nieve acumularse entre los pinos. El trabajo se había detenido por ese día. El mundo se sintió brevemente completo. Atlas yacía a sus pies, contento. Lucas rompió el silencio primero. He pasado la mayor parte de mi vida pensando que habría un momento mejor. Clare se giró hacia él. Un momento mejor, continuó. Después de la misión, después de la tormenta, después de que todo se calmara, exhaló lentamente. Siempre hay algo que te dice que esperes. Clare asintió. Conocía bien esa voz. Lucas metió la mano en el bolsillo de su abrigo. Sus manos estaban firmes, aunque su pulso no. Retrocedió un paso y luego se arrodilló sobre las tablas cubiertas de nieve. Por una vez, dijo, mirándola, no quiero decir que no todavía. El anillo era sencillo, una banda de plata bruñida, sin adornos, sincero. Clare se cubrió la boca, conteniendo la respiración mientras las lágrimas se agolpaban. No lo dudó. Sí, dijo. Sí. Lucas se levantó y la abrazó. Ella rió entre lágrimas, con la frente apoyada en su hombro. Atlas se puso de pie, con la cola describiendo lentos arcos sobre la nieve, y luego se apoyó en la pierna de Lucas como sellando el momento. Esa noche, la cabaña resplandeció. La luz del fuego se derramaba por las ventanas. El libro de registro estaba abierto en una nueva página. Afuera, el bosque se mantenía en silencio, no con dolor, sino con continuidad. Más tarde, cuando la nieve caía con más fuerza, Lucas salió solo por un momento. Miró hacia la cresta por donde una vez caminó su tío, donde la pérdida había echado raíces. No habló. No lo necesitaba. Dentro, Clare reía suavemente por algo que Atlas había hecho. El sonido, arraigado y real. El futuro esperaba. No perfecto, no fácil, pero elegido. Y por primera vez, Lucas no sintió la necesidad de alejarse. A veces los milagros no llegan como truenos o fuego del cielo. A veces llegan silenciosamente. En una tormenta que obliga a dos caminos rotos a cruzarse, en una demora que se siente como pérdida, pero se convierte en protección, en una mano que se extiende la mano cuando habría sido más fácil apartar la mirada. Dios no siempre disipa la tormenta, pero pone luz en ella. Una persona, una decisión, un momento en el que el ahora no se convierte en ahora. En nuestra vida diaria, a menudo cargamos con el mismo peso que Lucas.
Mensajes que leemos pero no respondemos. Personas que amamos pero a las que planeamos llamar más tarde. El bien que queremos hacer algún día. Si esta historia nos recuerda algo, es esto. El mañana no está prometido, pero el amor siempre es posible ahora mismo. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que pueda necesitar esperanza hoy. Deja un comentario y dinos desde dónde la ves. Y si crees en las historias que sanan, guían y nos recuerdan que nunca estamos solos, suscríbete al canal para que podamos recorrer este camino juntos. Que Dios te cuide a ti y a tus seres queridos. Que te proteja en cada camino que recorras. Y que coloque pequeños milagros en tu vida justo cuando los necesitas.